Bueno, la semana pasada, cuando se hizo público el intento de asesinato de Nadia Beller y cayó detenido Cerimedo y después fueron allanadas sus oficinas y empezó a hablar Nadia Beller desde la cama del hospital, que entendemos ahora perfectamente, ¿no? Por qué hablaba desde la cama del hospital aún antes de saberse del todo fuera de peligro, porque efectivamente incluso intentaron, bueno, ella misma detectó a alguien de campera amarilla, que no es Olmedo el del norte, porque uno dice remera amarilla, campera amarilla y piensa en Olmedo. No, hay otra gente en el mundo con camperas amarillas, y no porque Olmedo no sea capaz, no sé si es de qué es capaz Olmedo, pero Olmedo no era. Era alguien que se había identificado como policía. Ustedes saben cómo es la situación de esta mina. Esta mina sabe que el que encubrió al que la quiso matar, a su pareja, es el jefe de la Policía Nacional de Bolivia, con lo cual obviamente que sospecha de todos los policías que se le acercan, y los medios de comunicación son la única herramienta que tiene para preservar su vida. Ahora, el año pasado, la semana pasada, miren cómo pasa el tiempo de una manera atípica, porque está pasando el tiempo de una manera atípica, entre otras cosas atípicas que pasan. Lo primero que dijimos cuando surgió el tema Cerimedo es que eso iba a hacer temblar toda la estructura de la ultraderecha en América Latina. Tardaron unos días en ir cayendo las fichas, pero efectivamente terminó pasando y estamos esta semana en esa instancia. La noticia causó mucho revuelo en la Argentina porque, bueno, todos sabemos que Cerimedo fue clave para el triunfo de Milei, y que ese triunfo, también lo sabemos, no fue limpio, porque si hay manipulación de redes, si hay, como vimos, lo importante que es ver, ¿no? Lo que, por ejemplo, voy a poner el coso para que no me suene el teléfono. Cuando uno ve ¿por qué no fueron fructíferas las actuaciones? Porque realmente fue un cosplay el que hizo Marijuán en la Patagonia con las retroexcavadoras. ¿Por qué no tuvo éxito ese cosplay de investigador que hizo el fiscal Marijuán? Porque no encontró nada. Porque nunca encontraron nada, salvo los dólares de López, que eran de Macri. Nunca encontraron nada para mostrar, eran todas teorías conspirativas. Bueno, en Bolivia, cuando encontraron la granja de bots, que es una de las más pequeñas, de las que vimos imágenes, según la propia Nadia Beller, hay una que es el triple de grande en Santa Cruz de la Sierra, la que encontraron está en La Paz. Tener esas imágenes, ver físicamente cómo decenas y decenas y decenas y decenas de celulares están activados desde una sola computadora con una respuesta automática que va generando un clima que no es el real porque está generado artificialmente, pero mucha gente cree que ese es el clima de verdad. La verdad que hace que estemos hablando de un nuevo tipo de fraude. No fueron solamente los bots, porque ustedes se creen que, digamos, ninguno de nosotros puede sospechar que esta es la primera persona a la que quiere eliminar Fernando Cerimedo. No era una persona tan importante en su vida, no estaba reteniendo una información especialmente. Quiero decir, el vínculo con Nadia Beller le debe haber dado también muchos beneficios a Cerimedo allá. Pero el hecho de ver esto que es un nuevo tipo de fraude, y tenemos que entenderlo de esta manera, y la justicia electoral tiene que tomar cartas en el asunto, porque yo no sé ustedes, pero la verdad que a mí me pasa que estoy harta de que las evidencias den vueltas a nuestro alrededor e institucionalmente estemos absolutamente huérfanos de gente responsable que haga lo que tenga que hacer. Yo no sé ustedes, pero la rapidez, pese a que estaba metido el presidente de la nación en Bolivia, en el quilombo pero la rapidez con la que actuó
la justicia boliviana, deteniéndolo a Cerimedo como el autor intelectual del intento de asesinato, es decir, el que la mandó a matar, allanando sin que nadie avisara antes, porque acá estamos acostumbrados a los allanamientos que hacen a gente a la que 24 horas antes alguien del juzgado le avisa que van a ir a allanarlos, o no estamos acostumbrados a eso. Entonces, lo de Bolivia ponen, lo de Cerimedo y lo de Bolivia ponen en evidencia, por un lado, la espantosa corrupción del Poder Judicial argentino. Esto va para vos, Capuchetti. Para vos, Capuchetti. Nadia Beller era una ex militante del MAS y su intento de asesinato fue esclarecido en menos de una semana. Capuchetti no quería saber quién había atentado contra Cristina, y es más que obvio. Entonces, después uno escucha a Milei. Ahora, después vamos a escuchar, ahora, cuando termine esta idea, un audio del Milei de ayer, que es uno de los peores Milei que hemos reconocido, y eso es decir mucho, ¿no? Decir uno de los peores Mileis que hemos visto, y estamos diciendo mucho horror, mucho desequilibrio. Incluso hay versiones que no las quiero repetir porque no estoy segura de la fuente, pero hay cosas que, antes de irme de este eje, que yo le digo el síntoma Cerimedo, no el caso Cerimedo, porque efectivamente es un síntoma de la ultraderecha regional. Cerimedo no responde a Milei, Cerimedo responde a Estados Unidos, Cerimedo responde a la CIA. No es un empleado de Milei, es alguien encargado por parte de Estados Unidos para girar por toda la región y hacer lo que hizo acá con Milei, que es truchar el sentido común de la gente, hacerle creer que es popular quien no lo es, porque él fabrica artificialmente una popularidad que no existe. Y a partir de esa creencia de que el tipo es alguien, de que el tipo está pegando, se genera todo lo demás. No quiero decir que no hayan habido en la realidad motivos como para que mucha gente votara a un disparate como Milei, a un mal bicho como Milei. No lo sé, pero el fenómeno Milei, el fenómeno barrial de Milei, es efectivamente un fenómeno barrial. Como todos estos presidentes que ponen, yo el otro día escribía una nota en página 12 y decía, porque uno lo ve a De la Espriella, uno lo ve a Noboa, uno lo ve a Cast, uno lo ve al presidente de Bolivia, a Paz. Y la verdad que si un presidente como Paz necesita tener en la oficina de al lado de su despacho a un tipo como Cerimedo, es que es un pelotudo. Realmente no tiene las dotes para ser presidente de nada. Si necesitas a un delincuente como Cerimedo, que te resuelva las cosas mandando sicarios, o que te dé popularidad con máquinas que responden al mensaje que él le da a una sola computadora, y parece que son miles, y yo no diría que eso forma parte del sistema democrático, pero acá tiene que tomar registro y tomar la palabra, más que la palabra, la acción, gente que no está en la Argentina, gente que no está en condiciones de tomar ninguna palabra pública porque no tiene ningún compromiso con la palabra pública, léase los miembros del Poder Judicial. Insisto con Martínez de Giorgi, no sé por qué le perdonamos la vida a Martínez de Giorgi. Es metafórico esto, no, yo no quiero que manden a matar a nadie, estoy hablando en contra de los sicarios, pero quiero decir, ¿por qué sigue siendo juez un tipo que sabemos que es un delincuente, que no quiere que se sepa la verdad, igual que Capuchetti? Es muy violento tener jueces que es obvio que no quieren investigar, porque no quieren saber la verdad, porque están defendiendo a los acusados en causas gravísimas. Esto es lo que pone de manifiesto Bolivia.
Y esto es lo que pone de manifiesto el síntoma Cerimedo. Tuvimos la suerte de que Paz no hubiese llegado a tiempo, asumió hace muy poco y no llegó a tiempo para desmantelar todo el aparato judicial y poner a mafias como los que tenemos acá, porque acá en la Argentina Milei tampoco hizo maravillas con el Poder Judicial. El laburito ese lo hizo Macri. Y lo hizo Macri para que pasaran cosas como las que están pasando, incluso que Milei fuera elegido presidente. Para eso colaboró Mauricio Macri, corrompiendo, pudriendo, dejándonos sin poder judicial. Ayer estuvo hablando Milei, escuchemos un cachito del audio que es tan desagradable que no los quiero hacer pasar por un mal rato. Un sueltito, escuchamos el audio. Es alguien que no forma parte del espacio, que digamos no tiene vínculo con nosotros, de ningún tipo, y que dejamos de vincularlos en el 23, y no descartemos que detrás de esto esté todo, digamos, la runfla Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, digamos, Lula. El cartel de los soles seguramente fue el que mandó a los sicarios. Seguramente que fueron esos pescadores que mató Trump en el Caribe. No sé, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo no soporto más, no lo soporto más a este tipo, no soporto más los desequilibrios. Ayer lo vimos. Yo sé que pusieron en actividad o que pusieron en práctica mejor dicho, que está prohibido de hablar de la salud mental del presidente. Jodeme, si nuestras vidas dependen en gran parte de la salud mental del presidente, pero ¿quién carajo se creen que son para prohibir hablar de la salud mental del presidente? Nuestras vidas están pendiendo de la salud mental que no tiene ese tipo, porque más allá de el caso puntual, recién escuchábamos estas estupideces que dice siempre, ¿no? Es como seguir con que a Nisman lo mató Cristina. Bueno, cortémosla con esas pelotudeces que las venimos escuchando. Por eso digo que Milei es posible, porque se dijo mucho que Milei es posible, fue posible por Alberto Fernández. Yo no lo pongo en duda, el gobierno de Alberto Fernández fue una bosta. Pero Milei es posible sobre todo por Macri. Si no hubiese estado Macri antes, corrompiendo a todo el Poder Judicial, por más Alberto Fernández que viniera después, hoy estaríamos en un país mucho más civilizado y los ciudadanos estaríamos mucho más protegidos contra estos criminales, estos delincuentes, estos mentirosos, estos lúmpenes que nos están arruinando la vida y nos están quitando el país. Por otro lado, lo que dice ahí en el audio es falso. No es que se desligó Cerimedo del gobierno en el 23. En el 24 hay 12 registros de Cerimedo entrando a la Casa Rosada. Pero más allá de eso, por eso me interesaba el planteo que hicimos acá el primer día de cobertura de esta nota. El tema, por supuesto que hay que averiguar todo lo que tuvo que ver Cerimedo con la Argentina, con los bots, con la mujer que fue la que filtró los audios de Spanuolo, que seguramente debe saber mucho más de lo que sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cerimedo, el rol de Cerimedo, el que le da la CIA a Cerimedo, no el que le da Milei. Cerimedo no es un empleado de Milei. Cerimedo es un enviado del norte que viene con toda la billulla y con toda la artillería tecnológica como para montar muchas de esas granjas de bots en todos los países y participa de las campañas electorales, de las primeras campañas electorales o de las segundas, pero no está todo el tiempo abocado a un país. Nadia Beller decía en la clínica que la próxima víctima de las acciones sucias y del fraude de este. Por eso yo quiero analizar después en otro momento, porque hoy no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, termino con la idea, que la próxima víctima de Cerimedo era Claudia Sheinbaum. En México, hoy vamos, creo que ven un informe de México, están siguiéndole los pasos de una manera atroz, porque
se dan cuenta de que lo que pasó en Perú no fue casualidad, esa paridad increíble entre Keiko Fujimori y el candidato opositor. Lo que pasó en Colombia fue fraude, hermano, no puede ser que haya ganado de la Espriella, no puede ser. Petro tenía razón. Y sin embargo no funcionó ningún resorte institucional. En estos casos, lo que hay que sanear, a los que hay que reclamar, a los que hay que demandar, es precisamente a la justicia electoral. Porque ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y espero que esto se tome en cuenta para el 27, porque este tipo quiere ser reelegido. Bueno, yo creo que a esta altura de la soirée no puede competir en elecciones libres un tipo que diga que va a destruir el Estado, porque estamos viendo las consecuencias de lo que es destruir el Estado. Debería ser ilegal que un candidato proponga destruir el Estado, porque ¿qué nos queda? Nos queda esta mierda que tenemos ahora, y nos queda un país sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de barrera de paragolpes contra las decisiones presidenciales desequilibradas que tiene este tipo. Así que yo creo que también se burló ayer de los morosos. Digamos, está haciendo cosas absolutamente imperdonables. Un presidente no se puede burlar de la manera en que se mostró hablando con voz de pelotudo. Dice, se compraron un televisor para ver el mundial. Boludo. La verdad es inaguantable. Yo creo que es hora de hacerse la pregunta: ¿qué se hace en un país cuando un presidente pierde los cabales? Tenemos que hacer esa pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta y nos tienen que contestar quienes sean responsables o quienes tengan algo que ver con esa parte de la institucionalidad por la que no hemos pasado nunca. Este tipo no está en condiciones de gobernar un país, no sabe lo que dice, se burla de todo el mundo, da datos completamente ficticios, lo cual es también una estafa. Que un presidente falsee números cada vez que habla es que nos vuelve a estafar cada vez que habla. Entonces, digamos, pongamos esa pregunta en la agenda. ¿Qué se hace con un presidente que no puede gobernar nada? No se gobierna a sí mismo, no gobierna a sus perros, no gobierna a la hermana, no gobierna un carajo. El país de mierda pobre país, pero el estado de mierda en el que está este gran país, mejor dicho, es solamente producto de los caprichos psicóticos o neuróticos, o no quiero ponerme en Nelson Castro, pero que no son normales, la sobreideologización. Estamos frente a un escenario en el que se nos va a acusar de terroristas a todos los que no seamos fascistas. ¿Hasta dónde piensan dejar llevar a este tipo? ¿Hasta dónde lo piensan dejar actuar? No somos los ciudadanos los que tenemos que ir a incendiar nada. Si las instituciones argentinas no quieren que se incendie nada y que no haya gente que en un rapto de ira cometa barbaridades desesperadas, háblenos como personas adultas y díganos qué hacemos con Milei. Tenemos que hacer algo. Díganos cuál es el camino para sacarnos de encima esta pesadilla.